¿Qué tal, miedosos y miedosas? ¿Listos para más terror? Porque hoy les traigo otra crítica sin spoilers. Esta vez de Lisa Frankenstein, que es la nueva comedia de terror adolescente que tiene como protagonista principal a Katherine Newton, que se estrenó hace poco en Estados Unidos y que se supone va a llegar a los cines de Latinoamérica aproximadamente en octubre. Y como a mí me encantan las comparaciones odiosas, voy a responder a la pregunta que todos se están haciendo. ¿Es mejor que Merlina? Para saber las respuestas, quédate y no te pierdas este video porque te cuento qué onda con Lisa Frankenstein. La película es el debut cinematográfico como directora de Zelda Williams y la guionista es la genia de Diablo Cody, que escribió una de las películas que a mí más me gustan, aunque la crítica la hizo pelota, que es Jennifer's Body. Entre los personajes principales tenemos a Lisa Frankenstein, una chica que a raíz de una tragedia personal se volvió introvertida, antisocial y encuentra su lugar en el mundo en el cementerio de su ciudad. Después tenemos a Dale, el padre de Lisa, un boludo pero bien boludo, pero que lo queremos porque tiene un gran corazón a pesar de ser alguien que muchas veces no le presta la atención necesaria a Lisa. También tenemos a Taffy, la hermana de Lisa, una chica muy popular en el colegio a la que le gustan las apariencias, pero que es muy atenta con su media hermana y siempre está pendiente de lo que le pasa a ella. También tenemos a Janet, el personaje que más me gustó. Es la madrastra de Lisa, interpretada por la gran Carla Gugino. Janet es una mujer bien, pero bien jodida, que culpa de todo a Lisa y que la quiere disciplinar, cueste lo que cueste. Por último tenemos a El Monstruo, un no muerto que detrás de su aparente ternura no duda en llevar las cosas al extremo cuando se trata de defender a su amiga Lisa. Si llegaste hasta acá y vas a seguir viendo el video, recordá dejarme tu like, así me ayudás a seguir creciendo en YouTube en este humilde canal del terror. La película tiene una fotografía que a mí me encanta, es increíble con esa paleta de colores y esos filtros, ¿no? De finales de los 80, principios de los 90. Y la historia nos presenta, nos introduce en la vida de Lisa, que es una típica loser del colegio, que nadie le da bola, que le gusta escribir y que encuentra su fuente de inspiración en un cementerio local. En ese lugar tiene una tumba predilecta en la que se sienta a escribir y que pertenece a un joven de la época victoriana a quien Lisa siempre le habla y del que está enamorada. Una noche, durante una extraña tormenta, un rayo cae en la tumba de este joven que falleció hace tiempo, que lo hace resucitar y, para la sorpresa y el susto también de Lisa, se le aparece en su casa. Lisa toma la decisión de ocultarlo mientras piensa qué hacer con él. Ahí las cosas se empiezan a complicar con su familia, hasta que ocurre un hecho que no les voy a decir porque esto es sin spoiler y que cambia por completo la historia. A raíz de este hecho, Lisa cambia totalmente su personalidad y se vuelve una de las chicas más llamativas de su escuela, y todos sus compañeros le prestan atención y no pueden dejar de mirarla. También Lisa descubre que la cama solar de su hermana sirve para ir regenerando poco a poco a su nuevo amigo no muerto. Y acá es donde viene la crítica al guión. Es muy irregular, tiene muchos baches narrativos que a uno lo hacen desengancharse de la historia, pero esos baches son rescatados por momentos muy what the fuck que uno no se espera
y que hacen que la historia vuelva a tener ese interés que uno como espectador está esperando de una película. La relación entre Lisa y el monstruo se vuelve cada vez más cercana y el no muerto no duda en llevar las cosas hasta niveles extremos con tal de defender a Lisa de quienes intentan meterse con ella. Esto nos va a dar la mayoría de las mejores e inesperadas escenas que tiene la película y que son las que permiten que el guión repunte un poco de estos baches en los que cae. Los acontecimientos van escalando cada vez más y se salen de control, llevándonos a un final que para mí, si bien cumple, es un final que está bien, no logra tener esa contundencia necesaria para hacer un buen cierre para esta historia. No es un cierre que esta historia quizás se merecía. En líneas generales es una buena película, con una fotografía excelente que, como les dije antes, a mí me fascinó, con muy buenas actuaciones, especialmente la de Carla Gugino, pero con un guión que es muy irregular, que por momentos hace que uno se desenganche de esta historia. Y finalmente la pregunta que todos están esperando: ¿es mejor producto que Merlina? Y la respuesta por lejos es no, un contundente no. Todavía no ha salido un producto en este último tiempo, un producto juvenil adolescente, un producto que tenga que ver con el terror, que le pueda hacer sombra a Merlina de Jenna Ortega y Tim Burton. Si te gustó el video, déjame tu like, y si te gusta el género de terror, ¿qué estás esperando? Suscríbete, que este es tu canal. Acá subimos información del cine de terror todo el tiempo. Yo les dejo un fuerte abrazo y, como siempre, el consejo: mirar debajo de sus camas antes de ir a dormir.